Bueno, vamos a ver ahora un tipo de actividad normal que es que tengo las fórmulas y tengo que nombrar esos compuestos. Entonces, fíjense que tenemos con cobre, con bromo, magnesio y oro. Hay que nombrar por las tres nomenclaturas, obviamente, excepto que me indique algo, tengo que usar todas. En el primer caso, bueno, primero para nombrar es fundamental determinar cuáles son los estados de oxidación que tiene cada elemento en un compuesto. Entonces, tengo que recordar que en todos los óxidos siempre el oxígeno va a tener -2, ¿sí? Entonces, sabiendo eso, puedo identificar qué otro número tiene el otro elemento, sin fijarme en la tabla, mirando la fórmula nomás. Entonces, si acá tengo 2, el 2 acá no está escrito. Si no está escrito ahí, implica que este número se simplificó, ¿sí? Se dividió por 2, entonces ahí quedó 1. Entonces, para que este haya quedado en 1, quiere decir de que este de este lado también se simplificó. Por lo cual, cuando el 2 no está escrito acá, al número que tengo acá lo tengo que multiplicar por 2 para que me dé el número de acá. Entonces, como acá no hay nada escrito, quiere decir que hay 1. Entonces yo tengo 1 por 2, 2. Acá arriba hay un 2, que al simplificarse quedaron los 2 en 1. En este caso, fíjense que el 2 sí está escrito, por lo cual no hubo simplificación de números. Entonces, directamente el número que se encuentra acá es el estado de oxidación del elemento. En el caso del magnesio acá, otra vez el 2 no está escrito, lo cual indica que se simplificó. Entonces, acá hay un 1, 1 por 2, acá entonces tiene 2. Y en el caso del oro, el 2 sí está escrito, lo cual implica que no se simplificaron, por lo cual el número es 3. Una vez que tengo el número, sí necesito la tabla para poder nombrar. Bueno, primero, el cobre en este caso está actuando con 2. Vamos con la nomenclatura tradicional para todos estos compuestos. Como el cobre acá está actuando con 2, ¿sí? Yo me tengo que fijar si tiene algún otro número. Entonces voy a la tabla y el cobre, si alcanzan a ver, tiene 1 y 2. Por lo cual el 2 es el más alto, entonces el nombre de este compuesto va a ser óxido cúprico. Recuerden que el cobre tiene raíz latina cupr, ¿sí? Entonces óxido cúprico. No puedo poner en este caso anhídrido porque el cobre es un metal. Entonces óxido cúprico. Cuando venimos acá, el bromo es un no metal, por lo cual sí vamos a usar la palabra anhídrido. Y no es ninguno de los neutros, ¿sí? De óxido, por lo cual es un anhídrido. Anhídrido y después tengo que nombrar al bromo. El bromo entonces tiene 4 estados de oxidación igual que el cloro, ¿sí? Tiene +1, +3, +5 y +7 de los positivos y -1, pero no nos interesa. Entonces, como tiene 4 y este es el más grande de todo, va a ser anhídrido perbrómico, ¿sí? Perbrómico. Por otro lado tenemos al magnesio, ¿sí? Que tiene +2, pero si nos fijamos en la tabla, el magnesio solamente tiene +2, por lo cual no aplican todas las nomenclaturas. Directamente voy a poner óxido de magnesio y nada más, porque con ese nombre ya se identifica porque no hay otro óxido de magnesio. Y en este caso es un metal, por lo cual es un óxido básico. El oro, ¿sí? Si se fijan, tiene como estado de oxidación el 1 y el 3, por lo cual acá que está con el 3 es el más grande, la terminación va a ser ico. Entonces va a ser óxido, óxido, y si se fijan acá abajo, el oro tiene raíz latina que es auro. Entonces acá va a ser óxido áurico, áurico. ¿Por qué es áurico? Porque es el más grande. Es una nomenclatura tradicional. Después tenemos la nomenclatura por stock, ¿no? Entonces, en la nomenclatura por stock vamos a
cambiar, ¿sí? Acá cúprico, en vez de poner cúprico, voy a indicar directamente cuál es el elemento de cobre y cómo está actuando con el 2, entre paréntesis 2, por más que se haya simplificado. En el caso del bromo no puedo poner la palabra anhídrido, así que directamente voy a tener que volver a escribir óxido de bromo y tengo que identificar el número entre paréntesis con números romanos que está con 7. En este caso ya dijimos, con ese nombre ya está, no es necesario agregar otro porque no hay otro óxido de magnesio. Y en este caso, ¿sí? En vez de ser óxido áurico, va a ser óxido de oro y entre paréntesis el 3. Eso sería nomenclatura por stock. Por último, en la nomenclatura por atomicidad no me interesan los numeritos de arriba, o sea, el estado de oxidación, por eso los borré directamente. Yo lo que tengo que ver es la cantidad de átomos que tengo abajo en la fórmula, en cada fórmula. Excepto el óxido de magnesio, que va a tener ese nombre porque no tiene otro estado de oxidación. Si lo tuviera, sí tendría que aclarar, pero como no hay otro óxido de magnesio, directamente ese es el único nombre. Entonces, para el cobre, acá hay un oxígeno y un cobre, entonces va a ser monóxido. Siempre hay que agregar, ¿sí?, el prefijo al óxido, monóxido de cobre. No aclaro nada sobre el cobre porque hay uno. En este caso va a ser hepta, que significa 7, óxido, heptaóxido de dibromo, porque hay 7 oxígenos y 2 bromos. Y en este caso que hay 3 oxígenos va a ser trióxido de dioro, ¿sí? Porque hay 3 oxígenos y 2 oros. Otra actividad común es tener que escribir la fórmula de distintos compuestos y nos dan el nombre. Entonces en este caso nos dice escribir la fórmula del óxido de bario. ¿Qué tengo que hacer? Ir a la tabla y buscar el bario, que si se fijan está por ahí abajo y tiene solamente 2. Por eso es que el nombre no aclaraba nada, porque el bario solamente puede tener 2. El oxígeno tiene 2 menos, esto se simplifica, queda así. El segundo dice óxido de manganeso 3, no de magnesio, de manganeso 3. Busco el manganeso en la tabla y fíjense que el manganeso tiene varios números, ¿sí? Por eso acá sí me aclararon, pero en este caso ni era necesario ir a la tabla porque ya sé que el manganeso entonces va a estar con 3 y el oxígeno siempre menos 2. Se cruzan, queda así. Después dice dióxido de carbono. No es necesario ir a la tabla a buscar el carbono porque ya me dice, en este caso, fíjense que tengo que empezar siempre por el elemento distinto, oxígeno. Entonces quedaría carbono, después el oxígeno, si no, no sería un óxido. Y dice que de oxígenos hay 2, dióxido. Entonces acá va el 2. Y de carbono no aclara nada, por lo cual hay uno solo. Y fíjense dice anhídrido. Anhídrido era un óxido ácido, o sea que tengo un óxido un óxido tiene oxígeno y el otro elemento es carbónico, dice, o sea que es carbono. El oxígeno sé que tiene menos 2, el carbono me tengo que fijar cuál es el estado más grande de oxidación. Entonces voy a la tabla y si se fijan tiene más menos 4 y 2. ¿Qué quiere decir eso? Que el 4 es positivo y negativo, pero el negativo no nos interesa para los óxidos. Me interesa los positivos. Tiene 4 y 2. El más grande es el 4, por lo cual el anhídrido carbónico tendría acá 4. Como uno es par y el otro es impar, se simplifican, los dos son pares, se simplifican, este queda en 2 y este queda en 1. El 2 baja y el 1 no se escribe. Entonces quedó, fíjense entonces que dióxido de carbono o anhídrido carbónico es lo mismo. ¿Sí? Bien. Bueno, sobre la ecuación de formación de un óxido. Se va a formar siempre entre el elemento, sea cual sea,
que va a reaccionar con el oxígeno y el oxígeno es diatómico, por lo cual cuando esté solito en una ecuación tiene que llevar ahí abajo el 2. No es el único que le pasa esto. También tienen que llevar el 2 los que en la tablita estos acá les aparecen sombreados a ustedes. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que llevar el 2 abajo? El hidrógeno, el nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo. O sea que cada vez que aparezca hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, cloro, bromo o yodo, abajo deben llevar el 2 cuando están solos. Recuerden que en una ecuación acá, ¿no? Supongan que tengo esta ecuación. En la ecuación yo tengo los reactivos y los productos. Y que en general reactivos y productos pueden estar separados por un más. Ese más indica que estas dos sustancias son distintas. Por lo cual, acá el oxígeno no está combinado todavía con X. Por lo cual por eso lleva el 2. Pero una vez que se combinó, en la fórmula no tiene un 2. Eso va a depender del número que tenga acá arriba cada cual, pero no necesariamente va a tener un 2 acá. Este 2 de acá no influye en nada con la fórmula después. Y no tiene nada que ver con el hecho de que el oxígeno tiene menos 2 acá arriba. ¿Sí? No tiene nada que ver. Entonces, supongan que a mí una cosa más. El estado de oxidación de las sustancias simples, o sea, por ejemplo, acá un elemento solito, es 0. Estas otras sustancias simples, 0. Ahora, por ejemplo, acá el oxígeno pasó de tener 0 a tener menos 2. Y acá X pasó de tener 0 a tener N. Más adelante, si es que llegamos, vamos a ver que esas son los que se llaman reacciones redox, de óxido-reducción, donde hay un cambio en el estado de oxidación. Entonces, supongamos que a mí me dan como ejercicio, me dan esto así. Me dicen realizar la siguiente ecuación de formación, balancear y nombrar los productos. ¿Qué pasa? En esta ecuación a mí me faltan los productos todavía. Ahora, el hierro, como vimos antes, ¿sí? Tiene más 2 y más 3. Por lo cual, yo acá no tengo ningún indicio para saber si tengo que trabajar o con el 2 o con el 3. Entonces, cuando pasa esto así, yo tengo que hacer dos ecuaciones distintas, ¿sí? Una usando el hierro con 2 y otra usando el hierro con 3. En el caso de que me lo aclaren, ahí sí puedo ver cuál de los dos, con el nombre o con otra cosa. Pero acá que no me indican nada, yo tengo que hacer las dos. Recuerden que esto se cruza, entonces esto queda así y esto queda así. Una vez que yo tengo eso, que tengo la ecuación, si tendría que nombrar, se supone que tengo que hacer lo que vimos de las nomenclaturas con esto. Entonces este sería, por ejemplo, óxido ferroso, monóxido de hierro, óxido de hierro 2, mientras que este sería óxido férrico, óxido de hierro 3, trióxido de hierro. Eso sería la nomenclatura. ¿Qué me falta en una ecuación? Que se balancee. Por más que no me lo digan, siempre las ecuaciones tienen que estar balanceadas. Las ecuaciones de óxido se balancean comenzando a comparar por el oxígeno. Entonces acá yo tengo 2 oxígenos y acá tengo 1 oxígeno. Entonces pongo un 2 acá para balancear. Ese 2 me afecta al hierro, por lo cual ahora hay 2 hierros y acá tengo 1. Entonces acá tengo que agregar un 2. Y ahí quedó balanceada. En este caso tengo 2 oxígenos acá y 3 oxígenos acá. Entonces, como tengo 2 y 3, uno es par, el otro impar, se cruzaban. Pongo un 2 acá, un 3 acá. 3 por 2, 6, 2 por 3, 6. Por otro lado, se me modificó el hierro, ahora tengo 2 por 2, 4 hierros y acá tengo 1, entonces acá van 4. Y eso es el balanceo entonces de las ecuaciones, ¿sí?